Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo que, créanme, no se van a querer perder. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean a este rinconcito de internet donde nos encanta chismear, reflexionar y, sobre todo, pasarla bien juntos. Y si ya son de la casa, pues qué alegría verlos de nuevo. Hoy tenemos un tema que, la verdad, está que arde en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos y que, últimamente, ha estado un poco, digamos, misterioso. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a intentar desentrañar un poco ese misterio. Y es que ha habido un bombazo, una declaración que nadie esperaba y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, por supuesto, no se olviden de hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las últimas noticias y las reflexiones más interesantes, todo con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Can Yaman, el guapísimo actor turco que conquistó corazones con su papel en Erkenci Kuş y otras producciones, ha estado en el ojo del huracán mediático en los últimos tiempos. No solo por su talento actoral, que nadie pone en duda, sino también por su vida personal, que siempre ha generado gran interés. Y es que si algo hemos aprendido de la fama, es que la vida de los famosos es como un reality show que todos seguimos de cerca. Los rumores, las especulaciones, los romances, todo se amplifica y se convierte en tema de conversación en cada rincón del planeta. Y Can no ha sido la excepción. Hemos visto titulares sobre su vida amorosa, sobre sus proyectos profesionales, sobre sus cambios de imagen, todo analizado con lupa por los medios y por los fans. Y es que Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno cultural. Su carisma, su atractivo, su personalidad arrolladora lo han convertido en una figura muy querida y seguida en todo el mundo. Y claro, cuando una figura pública se ve envuelta en controversias o genera misterio, pues el interés se dispara. Y eso es precisamente lo que ha pasado con este bombazo del que les hablaba al principio. Una declaración que ha dejado a todos preguntándose qué está pasando realmente con Can. Para entender el contexto de todo esto, debemos remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Can, después de su éxito en Turquía, dio el salto a Europa, protagonizando proyectos en Italia que, si bien no tuvieron la misma repercusión mediática que sus trabajos en su país natal, le permitieron consolidar su imagen como un actor internacional. Su relación con Italia, de hecho, siempre ha sido muy cercana, y muchos de sus fans lo siguen muy de cerca en ese país. Pero últimamente hemos visto a un Can un poco más reservado, más alejado de los reflectores y más selectivo con sus apariciones públicas. Y como suele pasar, esa reserva dio pie a un sinfín de especulaciones. Que si estaba cansado de la fama, que si estaba pasando por un momento difícil, que si había problemas en el paraíso. Un sinfín de teorías que hasta ahora no habían sido confirmadas ni desmentidas por el propio Can. Y así fue con esa incertidumbre flotando en el aire, que llegó esta declaración bomba. Una declaración que de alguna manera arroja luz sobre lo que ha estado pasando con el actor y que a su vez abre la puerta a nuevas interrogantes. ¿Y de qué va esta declaración? Bueno, pues prepárense porque aquí viene lo jugoso. Can Yaman, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha hablado de la presión mediática a la que se ha visto sometido durante los últimos años. Ha confesado que el constante escrutinio de su vida personal ha llegado a afectar su salud mental y su bienestar emocional. Ha dicho que en ocasiones se ha sentido como un personaje de una serie de televisión, donde cada uno tenía una opinión sobre cómo debía actuar, cómo debía vestirse, con quién debía salir. Y esto obviamente ha generado en él un desgaste emocional importante. Can ha expresado su deseo de tener más privacidad, de poder vivir su vida sin la presión constante de los medios y de las redes sociales. Ha dejado claro que si bien agradece el cariño y el apoyo de sus fans, necesita un respiro, un espacio para reconectar consigo mismo y con sus seres queridos. Y no solo eso, también ha insinuado que está replanteándose su carrera profesional. Ha dicho que quiere elegir proyectos que realmente lo apasionen, que lo motiven, y no solo aquellos que le aseguren una mayor exposición mediática. Ha mencionado que quiere volver a sus raíces, a la esencia del actor,
y alejarse un poco del mundo del espectáculo que en ocasiones le ha resultado agobiante. Esta declaración, como podrán imaginar, ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Khan se han dividido en dos bandos: por un lado, aquellos que entienden y apoyan su decisión, que reconocen que es humano y que también necesita momentos de tranquilidad, y por otro lado, aquellos que se sienten decepcionados, que no entienden su necesidad de privacidad y que quieren seguir viéndolo en la pantalla y en las revistas. Pero más allá de la reacción de los fans, lo importante aquí es escuchar lo que el propio Khan está diciendo. Está abriendo su corazón y compartiendo una verdad muy personal. Está mostrando su vulnerabilidad y su deseo de vivir una vida más auténtica, más alejada del ruido mediático. Y eso, creo yo, es algo que todos deberíamos respetar. Porque al final los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, con preocupaciones y con el derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. Pero la declaración de Khan no se ha quedado solo en esa reflexión sobre la presión mediática. Ha ido un paso más allá y ha revelado algunos detalles sobre sus próximos proyectos. Ha adelantado que está trabajando en un nuevo guión, una historia que le ha tocado el corazón y que quiere llevar a la pantalla, ya sea como actor, como productor o incluso como director. Y esto, señores y señoras, es una noticia muy interesante. Porque nos muestra que Khan no solo está pensando en alejarse de los focos, sino que también está explorando nuevas facetas de su carrera. Quiere involucrarse en proyectos que le permitan expresarse creativamente y que le aporten un valor personal. Ha dejado claro que a partir de ahora elegirá sus trabajos con mucha más cautela y que no aceptará nada que no le resuene a nivel emocional. Esto sin duda es un cambio importante en su carrera y que, según ha dicho, lo tiene muy entusiasmado. Y aunque no ha dado muchos detalles sobre este nuevo proyecto, sí ha asegurado que será algo muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora y que sorprenderá a todos. Así que ya estamos esperando ansiosamente para ver qué nos tiene preparado Khan en esta nueva etapa de su vida. Además de este nuevo proyecto creativo, Khan también ha hablado de su vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Ha revelado que, durante este tiempo de reflexión, ha estado reconectando con sus raíces, con su familia, con sus amigos de la infancia. Ha dicho que ha vuelto a practicar sus hobbies favoritos, que ha disfrutado de la tranquilidad y la calma de su ciudad natal. Y ha dejado entrever que a lo mejor, está abierto a nuevas relaciones sentimentales. No ha dado nombres ni detalles, pero ha dejado claro que está en un momento de su vida en el que quiere construir relaciones sólidas, basadas en el respeto, la confianza y el cariño. Y esto obviamente ha generado un revuelo aún mayor en las redes sociales. Los fans se preguntan quién será la afortunada o el afortunado que se gane el corazón de Khan. Los rumores se han disparado y las especulaciones no se han hecho esperar. Pero una vez más, lo importante es centrarnos en lo que el propio Khan ha dicho, que está en un momento de su vida en el que quiere encontrar la felicidad y construir relaciones auténticas. Y eso, creo yo, es algo que todos deberíamos celebrar. Es importante destacar que esta declaración de Khan ha sido recibida con mucha empatía por parte de sus colegas de la industria del espectáculo. Muchos actores y actrices han expresado su apoyo y han reconocido que la presión mediática es un problema real que afecta a muchos profesionales. Han aplaudido su valentía por hablar abiertamente sobre sus sentimientos y por defender su derecho a la privacidad. Algunos incluso han compartido sus propias experiencias y han confesado que también han pasado por momentos difíciles debido a la fama y al escrutinio mediático. Y es que la verdad es que la fama tiene un precio muy alto. Y muchas veces los famosos se ven obligados a sacrificar su privacidad, su intimidad y hasta su salud mental para satisfacer las expectativas del público y de los medios. Por eso es tan importante que figuras como Khan hablen abiertamente sobre este tema y que levanten la voz para defender sus derechos. Porque al final todos somos humanos y todos merecemos respeto y dignidad, independientemente de nuestra profesión o de nuestra notoriedad pública. Y este mensaje de Khan, creo yo, es un mensaje muy poderoso para todos. Nos recuerda que es importante ser auténticos, que debemos escucharnos a nosotros mismos y que debemos defender nuestra felicidad y nuestro bienestar. Que no debemos permitir que las expectativas de los demás nos definan y que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios valores y principios. También nos recuerda que es importante practicar la empatía, que debemos ponernos en el lugar de los demás y que debemos respetar sus decisiones y sus necesidades. Y que en el caso de los famosos, debemos recordar que son
onas como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración. La fama no justifica el acoso mediático ni la invasión de la privacidad. Todos tenemos derecho a tener una vida privada y a ser felices a nuestra manera. Y Khan con su declaración ha dejado un mensaje claro: quiere vivir su vida, a su manera, y está dispuesto a luchar por ello. Y eso, creo yo, es algo que todos deberíamos apoyar. Ahora bien, después de esta explosión de información, es normal que nos queden muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasará con la carrera de Khan? ¿Cuándo veremos su nuevo proyecto? ¿Quién será la persona que conquiste su corazón? Todas estas preguntas por ahora no tienen respuesta. Pero lo importante es que Khan, por primera vez en mucho tiempo, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos y sus intenciones. Ha compartido su verdad y ha dejado claro que está dispuesto a luchar por su felicidad. Y eso en sí mismo es una buena noticia. Nos muestra que está en un momento de su vida en el que se está escuchando a sí mismo y que está tomando las riendas de su propio destino. Y creo que eso es algo que todos podemos admirar y respetar. Porque al final, todos estamos en constante evolución y todos merecemos la oportunidad de reinventarnos y de ser felices a nuestra manera. Así que, dejemos que Khan siga su camino y esperemos con paciencia para ver qué nos tiene preparado en esta nueva etapa de su vida. En resumen, la declaración bomba de Khan Yaman ha sido un golpe en la mesa que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. El actor ha revelado la presión mediática a la que se ha visto sometido durante los últimos años y ha expresado su deseo de tener más privacidad y de elegir proyectos que realmente lo apasionen. También ha hablado de su vida personal, de su necesidad de reconectar con sus raíces y de su deseo de construir relaciones sólidas y auténticas. Su mensaje ha sido recibido con empatía por parte de sus colegas y ha generado un debate muy interesante sobre el impacto de la fama y la importancia de la salud mental. Khan ha dejado claro que está en un momento de su vida en el que quiere tomar las riendas de su propio destino y que está dispuesto a luchar por su felicidad. Y eso, creo yo, es un mensaje muy inspirador para todos nosotros. Bueno, mi gente guapa, hasta aquí llega este vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Hemos analizado la declaración bomba de Khan Yaman, hemos reflexionado sobre la presión mediática y hemos hablado sobre la importancia de la salud mental y la autenticidad. Espero que este vídeo les haya dejado algo en que pensar y que les haya servido de inspiración para vivir sus vidas de acuerdo a sus propios valores y principios. Recuerden que todos merecemos ser felices y que debemos luchar por nuestros sueños sin importar lo que digan los demás. Y recuerden también que la fama no justifica el acoso mediático ni la invasión de la privacidad. Todos merecemos respeto y dignidad. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la declaración de Khan? ¿Entienden su necesidad de privacidad? ¿Les gustaría ver su nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que juntos sigamos reflexionando sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre tenemos los mejores chismes, las últimas noticias y las reflexiones más interesantes, todo con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Cuídense mucho y recuerden ser felices.